Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Hola, Víctor. ¿Qué tal? Albert, veo aquí Melissa, tocayo mío Ricardo, y Daniela, Mariena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy Aquí desde bien. Lima. Oye, pues hiciste un viaje relámpago, estás Efectivamente. recién desempacado en Lima. Sí, sí, sí. Bueno, tuve un evento académico el día viernes por la mañana en el Colegio de México y ya el sábado estaba regresando aquí a Lima. Llegué el sábado por la noche. Y ya hoy día hemos estado en mi trabajo, bueno, yo trabajo en la Universidad Católica, soy profesor y he estado dando clases y bueno, con muchas actividades y preparado para lo que viene también en los próximos meses. Muy bien. Pues bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación y por dedicarnos este tiempo. Vamos a empezar a platicar. Amigos de Recomiéndame un buen libro, el día de hoy tenemos como invitado a Ricardo Sumalavia con su libro Croac y el nuevo fin del mundo. Y entonces, sin mayor preámbulo, vamos a ir dando los turnos de acuerdo a cómo cada quien fue llegando. Así es que, pues, Melissa, te toca la primera pregunta. Adelante. Y Ricardo, muchas gracias. Buenas noches. Luis. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches a todos. Y entonces mi pregunta para ti, es un placer conocerte en primer lugar, y yo quería preguntarte, crack, o lo que quiere decir, em, ¿cómo es que eliges este estilo narrativo? Les comentaba justo a mis compañeros hace un momento que me recuerda mucho esta narrativa de lo como de lo extraordinario. Me recordó mucho a Los Cronopios y las Famas de Cortázar. Me dio todos los, digamos, las narraciones de La Rana me recordaron también un poco a Las Mil y una Noches. Y entonces quería preguntarte, uno, ¿cómo defines tu estilo? Y segundo, ¿por qué lo elegiste? Gracias. Ya, bueno, muchas gracias por la pregunta, Melissa, y como les digo, muy contento de estar aquí con ustedes y agradecido porque han elegido esta novela, Crack, tan peculiar, y bueno, y convocarnos aquí a todos para conversar al respecto. Mira, a ver, pues, mi estilo, fíjate, yo he sido alguien, voy a definirlo como por secciones rápidamente. En una primera sección, en cuanto al lenguaje, soy un escritor muy preocupado por el lenguaje, muy curioso por las posibilidades del lenguaje. Siempre, desde mi primer libro hasta el último, he estado preocupado en la gama de posibles significaciones que tienen las palabras y realmente qué podemos decir con ellas, cómo las podemos utilizar. Y yo parto de la siguiente premisa. Para mí, el lenguaje es imperfecto. En el siguiente sentido, lo voy a matizar, tendría que decir, es maravillosamente imperfecto. ¿Qué significa esto? A diferencia, por ejemplo, de las enseñanzas escolares que nos dicen, no, que el lenguaje es maravilloso, el lenguaje es perfecto, es sumamente claro, eh, o en las narraciones, tiene una narración redonda, impecable, con las palabras exactas. Yo no creo en eso. ¿Por qué? Porque yo creo que en realidad es maravillosamente imperfecto, porque si fuera perfecto, todo lo diría sin dudas, sin dudar, solamente tendría que buscar cuáles son esas palabras perfectas, utilizarlas y transmitiría un lenguaje perfecto en un universo de significaciones cerrado, un universo cerrado. Pero sabemos que la literatura no es así, que al contrario, nos dicen una palabra y tiene sus significados, pero siempre nos quedamos con el sabor de que las palabras tienen algo más. Hay algo más allá, algo que el poeta argentino Juan Gelman llama, Roberto Juarros, perdón, llama la espalda de las palabras, ¿no? Que siempre hay algo más allá en la significación. Y eso es lo que a mí me atrae como escritor. Por eso es que en esa búsqueda de qué hay más allá de las palabras, de los significados, que lo he hurgado en varios de mis libros, y cuentos o novelas o microcuentos, es que en el caso particular de Croat, justamente la gran pregunta es, cuando uno enuncia Croac, que es una onomatopeya hispánica,
porque en cada otra lengua suena de otra manera. ¿Qué puede significar? Y por eso se convierte en la premisa de cada texto, ¿no? La rana dice croak, que quiere decir, pero cada texto dice algo diferente. Ojo, y no solamente lo dice a través de palabras, porque hay incluso que un croak se traduce de una manera gráfica, o se traduce de mil otras formas. Y me parece muy acertada tu observación, Melissa, sobre Cortázar, porque un antecedente mío es Cortázar, obviamente, pero incluso más allá de Cortázar, a través, de manera directa o indirecta, también es el surrealismo francés. Yo he vivido en Francia 10 años y el surrealismo siempre me ha traído mucho como lector, desde antes incluso de ir, claro, y estando allá y teniendo la oportunidad pues de leer a los surrealistas franceses en su lengua y tratar y descubrir cómo han sido ellos tan experimentales, pero no una experimentación arbitraria, sino algo que siempre han querido buscar más allá de la razón, es que luego, obviamente, a Cortázar también le interesó mucho el surrealismo, y por otro lado, el surrealismo también tuvo una conexión con lo asiático, con el budismo. Por esa razón, y ya que yo también luego, yo he vivido, antes de vivir en Francia, viví en Corea del Sur, también tengo un vínculo con estudios asiáticos, con lector de literaturas asiáticas. De hecho, soy profesor de literatura coreana. Entonces, de alguna manera se establecieron así las conexiones, ¿no? Surrealismo, Francia, budismo, mi experiencia en Corea, lecturas directas, o Julio Cortázar también, de manera indirecta, cuando lo leí siendo un adolescente, no tenía todos estos datos, no tenía estas referencias, pero ya luego, como un poco, ya siendo mayor, ya pude ir estableciendo mayores vínculos. Entonces, es así que con todas esas sumas y restas es que llego a Croac. Pero claro, ya llego con un estilo algo más depurado por el tiempo, la experiencia. Y, por ejemplo, algo que me ayudó mucho para escribir Croac fue también mi práctica de la microficción. Yo he escrito 2 libros de microficción, Enciclopedia Mínima y Enciclopedia Plástica. Y claro, eso me ayudó a desarrollar la concisión al capítulo corto, ¿no? Al capítulo, a un libro, una novela, como llamo Croac, pero episódica, donde cada historia parece independiente, porque o sea, trato de que cada historia se sostenga de manera independiente, pero luego cuando ya lees todo y estás avanzando, resulta que todo, trato al menos de que se vincule y de crear una suerte en ese caos se genera una suerte de armonía diferente, ¿no? Y creo que es digamos, como para empezar, es lo que he captado yo mismo como lector de lo que escribo, de lo que me propongo de manera consciente y a veces de manera inconsciente, que a mí me encanta también esa parte, influjo surrealista, de darle mucha libertad a mi subconsciente, que yo no creo que el subconsciente sea tan arbitrario. Yo creo que en el subconsciente está como que todo desordenado, pero que en algún momento cuando lo quiero dejar salir de esa manera desordenada y que luego encuentre su propia armonía. Y gracias por la pregunta, Melissa, me pareció muy, muy acertada tu pregunta. Excelente, muchas gracias, Ricardo. Además, un placer conocerte a ti y a tu escritura. Muchas gracias. A ti enormemente. Ricardo Herrera, adelante. Tocayo, no sé si se diga así igual allá en Perú. Acá decimos tocayo cuando nos llamamos igual. Acá también, tocayo. Bueno, entonces, tocayo, ¿cómo estás? Mucho gusto en conocerte. Muchas gracias por tus letras. Disfruté tu lectura. Y ahorita que estabas diciendo eso, hubo una reflexión cuando estábamos platicando del libro, que también con muy pocas palabras o con una palabra se puede decir mucho, ¿no? Entonces, eso me quedó muy, muy clavado porque pues prácticamente todos los episodios empiezan con el crack y se puede decir muchas cosas con poquitas palabras, ¿no? Yo no tengo una pregunta para ti, a mí me gustó mucho el libro, pero sí tengo una curiosidad, ¿por qué tu libro no se encuentra en México o en otros lados? Incluso lo busqué en Goodreads para ver alguna reseña o algo por el estilo, porque realmente tiene cosas muy interesantes tu libro y te hace reflexionar en otros. Y ahorita que dices del surrealismo y todo lo demás, pues conectas todavía mucho más cosas, ¿no? Me parece como que tu libro debería estar
pues vendiéndose en otros lados, ¿no? Bueno, muchas gracias, Tocayo. Me acuerdo que cuando nos reunimos con Víctor, con Marien, con Samantha, algo también hablamos al respecto, y también con otras personas últimamente, que me han hecho, es curioso, pero me han hecho ese comentario o esa pregunta de ¿y por qué no está fuera, no? Es un fenómeno peruano, es algo que está pasando aquí. Es decir, no es muy fácil la internacionalización, no es muy fácil. Lo que pasa es que, a ver, nuestros índices de lectoría a nivel nacional son bastante bajos comparado con México, con Argentina, con Chile, ¿no? A pesar de que podemos dar la impresión, de hecho somos un país con una cultura muy rica, ¿no? O sea, México y Perú pues tienen un vínculo histórico impresionante, y cualquiera pensaría, bueno, está en los mismos niveles culturales. Yo creo que estamos en niveles de producción muy semejantes, pero con problemáticas de malas políticas educativas. El Perú es un país bastante centralizado, a diferencia de México, que a nivel cultural es mucho más descentralizado con respecto a mi país. Y eso ha permitido que ustedes, por ejemplo, yo lo sé porque lo he visto, porque me encanta ir a México, visito anualmente por diferentes actividades este país tan lindo, y veo pues en distintas ciudades, distintas gobernaciones, con sus problemas y todo lo que puedan tener, pero mucha publicación, mucho fomento a la lectura, festivales de libros, grupos de lectura diversos. Aquí todavía es algo muy incipiente, la verdad. Todavía estamos avanzando. Estamos mejor que hace una década, de hecho. Hemos mejorado mucho. Pero, por ejemplo, ahora mismo, en estos días, hoy, mañana, se está decidiendo una ley del libro que va a afectar mucho más al libro peruano, muchísimo más. De tal manera que el libro se convierte en un producto muy caro, con una muy mala distribución. Es más, mi libro, este mismo libro, ni siquiera es que esté distribuido, que está un sello, digamos, importante, transnacional, no llega a otras ciudades de mi país. Pero no llega porque no hay librerías, o sea, no tiene a dónde llegar. Entonces, claro, si tenemos esa problemática, que hay ciudades donde ni siquiera hay librerías que reciban estos libros, porque saben que no los van a vender, no los reciben o no hay la librería. Por lo tanto, el número de ventas es bajo, o puede, digamos, para nosotros, un libro de 500, 1000 ejemplares es un bestseller, así un super bestseller, ¿no? Nacional. Pero claro, el criterio de una transnacional, y yo lo entiendo porque es un negocio, no es una ONG, la editorial, es vender, lo entiendo perfectamente. Y claro, y se miden con cifras. A ver, este libro, ¿cuánto vendió en su país? Claro, hasta el mejor libro más notable, pues va a tener un techo de ventas y no va a alcanzar a un libro argentino, chileno o mexicano que vende más y tiene más posibilidades de internacionalización. Eso, entre otros mecanismos que tiene Argentina, Chile y México, para ponerlos como países referenciales y que no tiene mi país, ¿no? Que está avanzando poquito a poquito. Pero por eso, sin embargo, hay algo a favor, que nos quejamos mucho de las redes sociales, y es verdad, tiene mucho de negativo en muchos aspectos, pero en estos aspectos de difusión, de difundir por canales no oficiales, se ha logrado que nuestra literatura nacional, la peruana, pueda acceder a otros lectores, ¿no? Por ejemplo, lo comentaba con Víctor, yo exactamente no sé cómo llegó mi libro a ustedes, pero creo que Albert me lo explicó, creo que Santiago Roncagliolo, escritor peruano, amigo mío, tiene el libro y hace un comentario, unas 2 líneas muy elogiosas, muy graciosas y muy elogiosas. Pone algo así como, ya sabíamos que con mi novela anterior yo estaba loco, pero con Crack ya estaba maravillosamente loco, ¿no? Es algo que dice él. Y a mí me gustó mucho lo que dijo. Y creo que, si no me equivoco, Albert dijo, mira, le llamó la atención lo que dijo en sus redes, ¿no? Entonces, las redes hacen que el español sea como una patria única y nos vamos, de acuerdo a los algoritmos literarios, estamos vinculados, nos vamos enterando, ¿no? Y así he logrado, este libro, por ejemplo, lo voy a presentar la próxima semana en España, pero en una edición de una editorial independiente española. Todavía no tengo el ejemplar porque voy a viajar la próxima semana y se presenta el 11 de octubre. Si tienen amigos, amigas en Madrid, el 11 de octubre se presenta en la librería Lata Peinada, que es una librería de libros latinoamericanos, una librería pequeñita, pero con mucha fuerza de difusión del latinoamericano. Lo digo porque, para volver al tema afortunadamente se van creando otros canales.
de difusión de los libros. Los peruanos internacionalizados son pocos en realidad. Si se fijan, son pocos y la mayoría de todos, el 90%, vive fuera del Perú, ¿no? Yo vivo aquí en Lima. O sea, no es una queja, sino que es como una descripción de lo que está pasando, ¿no? Pero mi caso es muy raro. ¿Qué pasa? Porque si bien estoy en este ámbito nacional, tengo ediciones en el extranjero, en otros dependientes, pero México todavía no, pero en Chile, en otros países, en España aparte otras ediciones, pero es porque por cosas de la vida también he vivido, como les conté, pues viví en Corea, viví en Francia, entonces ahí también hay como canales, ¿no? Y amistades que he mantenido o que veo porque viajo mucho por mi trabajo y todo. Entonces, eso me ha permitido que de pronto llegar a una editorial independiente que me dice, oye, Ricardo, te queremos publicar algún libro. Y yo, pues agradecido, le digo, por supuesto, ¿no? Y con México me gustaría también publicar en alguna, por ahí hay como conversaciones, ojalá se concrete. Pero es verdad, porque a mí me gusta entender, yo cuando viajo pregunto a mis colegas, escritores, escritoras, les pregunto, ¿cómo se logra, cómo es el movimiento editorial en sus países? Y es muy distinto en cada país, pero da la impresión como que fuera igual en todas partes, pero no. No, hay particularidades, hay mecanismos específicos. Eh, por ejemplo, en algunos casos es mucho mejor publicar en una independiente que en una transnacional, porque la independiente permite que tu libro llegue, así lleguen 5 ejemplares, pero llega a ese pueblito que no quiere aceptar el libro de la transnacional porque no va a poder luego pagarlo, pero el del independiente sí, porque se lo va a poder pagar. Y es el del independiente, te trata con mucho cariño porque eres su autor y no la transnacional que puedes tener, que tienen pues a 60 por año, ¿no? Por decir una cifra. Entonces, hay mecanismos, hay ventajas y desventajas. Yo estoy muy agradecido con Planeta, Perú, porque está permitiendo publicar todas mis novelas en este sello. O sea, yo ya, normalmente el próximo año tengo todas mis novelas ya publicadas en este sello. Entonces, claro, obviamente estoy agradecido, porque igual tiene unos canales, tiene unas particularidades, tiene un público, o sea, tiene un algoritmo, digamos, ¿no? Pero hay otros que a mí también me interesan llegar, ¿no? Tanto nacionales como internacionales, ¿no? Gracias, Muy bien. Ricardo, por tu pregunta y comentario que me permite un poco para que conozcan, ¿no? ¿Qué sucede? O sea, sí, yo tengo colegas, escritores y escritoras peruanas que no han publicado, no han tenido la oportunidad de publicar fuera y que están publicando libros interesantísimos, ¿no? Pues justamente es lo que pasa con muchos autores en diferentes lugares, pero sí como que se agudiza más en algunos países, y en el caso de ustedes, por lo que veo, pues es todavía más fuerte el problema, ¿no? Finalmente las redes sociales nos permiten conocer autores y libros, y de repente los buscas en México y tampoco hay. Entonces, qué bueno que se dan estas cosas, y qué bueno que podemos leernos de alguna u otra forma, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Nela. Adelante. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Buenas noches, un gusto conocerte. Mira, mi pregunta es acerca de esas ranas Croak que nos brindas y que la principal le gusta viajar en el tiempo. Entonces, tengo ahí un tema para que nos pudieras explicar qué es lo que pasa con esas veces que viajan y que en algunos casos, pues por ejemplo, la abuela se mata a sí misma por celos. ¿Qué pasa con esa línea temporal con su personaje? Y la segunda, o sea, ¿por qué no desaparece, no? ¿O por qué no cambia en algún momento el hecho del nieto o algo, no? O tal vez sí, y nosotros lo pasamos por desapercibido, y tú lo tienes muy bien conectado en el hecho de decir, bueno, entonces que la abuela en ese momento era la rana que estaba ahí en el circo, o era la mujer que andaba de acróbata. Y mi segunda pregunta es, ¿cuántas vidas entonces tiene una rana? Porque en un gato sabemos que son 7, pero aquí no sabemos cuántas son las permitidas. Perdón. Sí, gracias, Nela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto conocerte. Mira, en realidad, esta novela, yo quería de alguna manera un poco tocar muchos temas, tocar mucho, bueno, no muchos, digamos, muchos temas
que a mí me interesan y que pueden estar incluso en debate, en cuestionamiento. Y esta rana es una rana, pues, irónica, se burla de absolutamente de todo, ¿no? O sea, se tumba todos los mitos, todas las construcciones culturales y sociales, se lo echa por tierra esta rana. Y, y creo que, a ver, debo confesar que de alguna manera esta rana, pues a mí, a Ricardo Zumalaya, me ha permitido de repente por ahí también filtrar mis ideas o algunas cosas que estoy pensando actualmente y que no son fáciles en estos medios culturales, pues explicarlo porque se puede distorsionar, malinterpretar, cancelar, etcétera. Y esta rana, digo, a ver, que hable ella y a ver, que lo problematice, ¿no? Porque digamos, creo que la Sociedad Protectora de Animales protegería más a la rana ahora creo que a un ser humano. Y, y bueno, le doy ese discurso, esa capacidad de discusión. Y en esos temas varios está también el tema, incluso el tema incluso hasta de la identidad de género, porque hay momentos en que es la rana o el rana, habrán visto, ¿no? O incluso que lo confundan con un sapo también. Dicen, no, pero soy rana, no soy sapo. Y cosas que pueden hacer desde la ironía, desde la broma, pero que tienen un trasfondo de cuestionamiento, ¿no? De lo que es el amor, de muchas cosas, de la creencia, muchos temas allí. Y entre esos temas estaba el de los géneros literarios, ¿no? Que está muy de moda, por ejemplo, la ciencia ficción, ¿no? Ahora tiene mucha fuerza la ciencia ficción. Yo no he practicado la ciencia ficción pura. En general, todo lo que escribo no es un cuento canónico ni una novela. Es más, esta novela es muy rara en el Perú, porque el Perú es una narrativa muy vargallosiana, muy realista, ¿no? Esta novela no es para nada realista. Entonces, en todos esos juegos, todos esos tópicos que he querido posible plantear y problematizar y burlarme, porque la burla también es una forma de conocimiento, un tipo de burla, no cualquier burla, obviamente. O en estas épocas incluso hasta la burla ya también se cuestiona, ¿no? Es muy curioso. Pero quería utilizar todas estas estrategias. El viaje en el tiempo, así como yo me he preguntado mucho sobre las posibilidades del lenguaje, siempre me he preguntado sobre los límites, las fronteras del tiempo, ¿no? Que esto puede ser muy borgiano también, ¿no? El transcurrir, ¿no? Ahora, tiene que ver también mi formación orientalista, que tiene que ver de repente quizás con temas budistas, el taoísmo. Si leen poesía asiática, verán mucho la imagen contrastada de una montaña y luego con el río que fluye o la nube que pasa. O sea, siempre va a haber esta, esta armonía entre lo estático y lo dinámico, ¿no? Pero no como opuestos, sino como complementarios, como armonizados. Entonces, esa es una idea que también he buscado yo en Crack. Y romper, así como rompo con las líneas temporales, también romper con las líneas lógicas, argumentales. Como por ejemplo puede estar en algún momento la abuela muerta, ya es un fantasma, pero en otro el capítulo siguiente está viva, así friendo plátano, preparando café, y está vivo. O sea, uno diría, pero no acaba de morir, ¿qué hace aquí? Hace que yo la viva, y no que era un fantasma, ¿y qué hace aquí? Porque claro, estoy rompiendo esas líneas lógicas, porque en este libro justamente se sostiene en romper toda esa lógica para proponerte una nueva lógica. Toda ruptura de lógica, según como yo lo entiendo, te propone una nueva, una alterna. Y por eso también, como digo, por eso esta historia de la rana puede parecer caótica, pero también busca una armonía final. Entonces, el viaje en el tiempo es una exploración en la rana, en su pasado, el pasado de él o de la rana, él o ella, que está más allá de su propio ser, ¿no? Cuando habla de su abuela, o incluso cuando habla de la abuela del narrador, ¿no? Del cabezón, ¿no? Que ha tenido, bueno, estas entre esposos, amantes. La abuela es un personaje que al principio era muy secundario, pero de pronto en el proceso de escritura, la abuela fue ganando personalidad, y le empecé a agarrar gusto a esa abuela. La verdad que me simpatizó mucho la abuela y me divertí mucho involucrándola en muchas historias,
aquí vinculado con la rana, que tiene una relación muy particular, muy especial con la rana. Ahora, como lector, yo me atrevería a decir que la rana tiene una conexión más intensa con la abuela que con el cabezón. Me atrevería a decir, como lectora, tomando distancia. Pero claro, eso ya depende de cada uno. Con el lector hay un compañerismo, hay siempre un vínculo, o sea, se juegan mucho en bromas, pero están como muy semejantes en muchas cosas. En cambio, con la abuela hay como esa relación de amor-odio en su presente, en su pasado. Hay una relación turbia también. Entre ellos dos hay una relación bastante oscura, bastante turbia, que yo no lo tengo del todo claro tampoco. Hay un pasaje, se acordarán ustedes, en que el arbusto cerca de la pileta como que se mueve. Ha habido un viaje. Yo tengo amigos lectores que me preguntan, ¿pero qué estaban haciendo ahí atrás? ¿Qué está pasando? Yo le digo, no sé, hay algo que está pasando allí que yo prefiero no saber. Prefiero no saber ni imaginármelo allí. Veo. Algo raro hay, en ese presente o en el pasado, pero esa abuela que va al pasado para ajustar cuentas, alguien está ajustando cuentas más de lo debido. Y ya no sé. Y me gusta dejarlo así, en la imagen. Me gusta trabajar esto de dejarlo en la imagen, que es muy oriental también lo confieso, es muy oriental. Y, 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 por ejemplo, lo que estoy diciendo puede parecer también muy digresivo, pero porque me parezco a la rana en ese aspecto, puedo ser muy digresivo, pero luego tiene sentido todo lo que digo. Por ejemplo, se recordarán el poema, se hace referencia a un poema de Matsuo Basho, el de la rana que salta sobre el estanque. El haiku más o menos es un estanque, la rana que salta, splash, ¿no? O ruido del agua, que hay una traducción de Octavio Paz, hay varias traducciones, ¿no? Y es una imagen es una imagen recurrente la he narrativizado en esta novela, pero en realidad lo que busca es lo mismo, ¿no? El estanque, algo estático que tiene agua, una rana que brinca, lo dinámico, y el ruido del agua, que viene a ser la armonía entre ese elemento estático y este elemento dinámico, pero pero se muestra a través de imágenes. No es que te quiera explicar, dar una conclusión. Yo cuando escribo estos tipos de libros no busco dar como explicaciones, ¿no? Sino plantear situaciones. Te planteo situaciones y como te ayudo a plantearte mejor la pregunta, pero no necesariamente para darte yo directamente una respuesta, ¿no? Que las puedes obtener, pero tú misma como lectora o cualquier otra persona como lector. Y como digo, y los del viaje en el tiempo a mí me encantó también para ironizar sobre la ciencia ficción, es decir, no hay una máquina, no hay una nave, la nave espacial no es una nave, perdón, no es una máquina del tiempo, sino es un inodoro también, ¿no? Es decir, algo tan funcional como un inodoro, o como decimos acá, un water, ¿no? Y antiguo, además, ojo, antiguo, que este de jalar la cadena, como decíamos aquí. Ahora ya no se jala la cadena, es algo histórico acá en Lima, no se jala la cadena, o al menos donde... Yo aquí donde estoy, en el otro, hay un baño acá cerca, a unos 4 pasos. Ese baño era con cadena, pero me fui a Francia y alquilé este departamento, y mi inquilino me dijo, Ricardo, te he hecho un favor. Digo, ¿cuál? Te he cambiado el baño. No, y ya había botado mi baño antiguo, que a mí me gustaba jalar la cadena y todo, ya me he puesto un baño moderno. Yo no quería ese baño moderno. Y yo, porque de niño en mi casa antigua también teníamos, pues, jalábamos la cadena, ¿no? Entonces, todo ese recuerdo, todo esos recuerdos que se arremolina, como excrementos que se arremolinan, estimula el viaje en el tiempo, ¿no? Y ahí viene todo el juego surrealista de la proporción de los excrementos que giran, ¿no? Es proporcional a la línea de tiempo que quieres viajar, ¿no? Ahora, pero hay muchas cosas allí que se ponen en cuestionamiento. Ojo, todo es una traducción. Lo que sabemos nosotros, lo que leemos, es una traducción del cabezón. Porque la rana solo dice, emite crack, y quien traduce es el cabezón. Entonces, ¿qué tanta confianza le tenemos a este narrador? No sabemos, puede estar rechiflado, puede estar re loco y nos está inventando todo. O de repente sí, tiene esa capacidad de poder traducir un crack, tiene esa posibilidad de comunicación más allá del humano. Es posible, o sea, todo esto es posible, ¿no? Y eso, ¿verdad? He tenido digresiones, pero creo que te he respondido en algo, Nela. Sí, nada más sería la duda de
para ti, ¿cuántas vidas tendría que haber tenido esa rana? Porque Ah, en todo el multiverso, o sea, me queda muy claro el multiverso del Croak, entonces nada más, porque sí, o sea, llega a ser budista, la rana del circo, militar, y entonces llega como a lo máximo, ¿no? De que llega a ser la rana Dios, pero igual, ¿no? O sea, no es una respuesta tal cual, pero para el autor, como cuántas vidas tendría la rana, ¿no? mira, te lo digo sinceramente, justamente a lo que voy es que es ilimitado. No hay que ponerle un límite a las vidas. Bueno, esto es como si uno se preguntara cuántas vidas va a tener Buda, ¿no? Va a venir reencarnando, reencarnando, reencarnando. No tiene por qué haber un límite, porque incluso desde el pensamiento budista, nacer y morir no son límites, ¿no? Entonces, por lo tanto, no es que la rana tenga muchas vidas, sino es como, una vida continua en muchas fases, ¿no? Algo así. Tampoco es que quiera mi influencia oriental, tampoco es que la traduzca tal cual a mi novela, lo tomo libremente. Lo tomo libremente, o sea, si un practicante budista lee mi libro, va a encontrar elementos, pero va a decir, tú aquí has hecho cosas arbitrarias, o con el taoísmo, o con mil otras cosas, ¿no? Juego con los mitos amazónicos peruanos, con mitos coreanos, ¿no? Porque me divierto mucho con ellos, ¿no? Pero no le pongo límites no le pongo límites a la vida, como tampoco le pongo límites al tiempo. Recuerden cuando la rana viaja en el tiempo y le envía cartas al cabezón y le cuenta cosas como si hubieran pasado pues años, ya ha tenido hijos, familia, pero acaba de pasar un día, 24 horas nada más, ¿no? O sea, ha pasado en su tiempo muy poco y en el tiempo de la rana ha pasado muchísimo, ¿no? A mí me divirtió mucho escribir esas cartas, cuando la rana le escribe cartas y que cómo le va llegando al cabezón, había un papel doblado, un papel en el agua, mil cosas así. Pues muchísimas gracias, porque fue una novela llena de sátira, de absurdo, y que realmente a mí me gustó imaginar a todos esos personajes, y créeme que en algún momento los voy a llegar a dibujar y ya te compartiré a ver cómo quedan, ¿no? Plasmados. Mira, Gracias. gracias, Nela, y me encantaría. Fíjate que ahora que mencionas lo visual, mi hijo, él hizo la portada, esta ilustración la hizo mi hijo, y la edición española también, y dentro, en la gráfica al estilo manga, de esta parodia de Abraham e Isaac, lo hizo mi hija, que también es ilustradora, ambos viven en Francia, son ambos ilustradores. Eh, Y a mí me interesó mucho también ese vínculo con mis hijos en el trabajo. Y en ese texto, en ese dibujo sobre esta parodia de Entre las ranas de Isaac, a quien el dios rana le manda, a Abraham, digo, manda a matar a su hijo, ¿no? Isaac. Eso es algo que a mí me interesaba. Es como un guiño personal, que mi hijo mayor se llama Isaac, ¿no? Justamente él se llama Isaac. Entonces era una suerte de hablar del tema de la relación padre-hijo también. Me interesaba mucho, ¿no? Porque en mis otros libros, los temas familiares también son una constante. En mis otros libros. Tengo un libro de cuentos que se llama Retratos familiares, historia de un brazo que tiene que ver entre un hijo y su padre que tiene 3 brazos. Ahí es donde empiezo ya un poco el camino surrealista, como la novela anterior, y ya esta Croaxi ya dio un brinco hacia el absurdo, ¿no? Pues muchísimas gracias y crack. Gracias, Nela. Gracias. Angie, adelante. Hola Ricardo, buenas noches. Bueno, primero Hola. dijiste que tu libro fue muy interesante de leer. Yo cuando leía no sabía que en realidad qué estaba pasando, qué estaba sucediendo, o sea, como que varias partes me dejaban así como, ¿qué estoy leyendo, no? Fue divertido leerlo, la verdad. Y aparte, pues en un ratito, o sea, como que me atrajo y en un ratito lo terminé. Eso me gustó mucho. Y yo te quería preguntar, ¿por qué ningún personaje tiene nombre? O sea, la rana tiene varias vidas, hasta tiene familia y todo, pero no tiene un nombre, ¿no? Igual el narrador y la abuela igual. Tienen muchas cosas, hacen mucho en la novela, pero nadie tiene nombre y eso me llamó mucho la curiosidad. Mira, fíjate, en general en muchas cosas que he escrito, no le pongo nombre a los personajes. No sé por qué. No es que me cueste, no es por, digo,
yo soy de los que piensa que ponerle un nombre a un personaje no es difícil. O sea, es decir, le puedes llamar Juan Pérez, claro, no le vas a poner Juan Pérez, ¿no? Porque ya sería ya muy, muy común, pero no habría ningún problema igual. Lo único que evito es poner nombres que me pueden sonar como ya muy artificiosos, ¿no? Por ejemplo, hubo una época en la que yo tenía muchos amigos y gente mayor que escribía también, que sus personajes siempre tenían un nombre común y luego un apellido o un segundo nombre de la mitología griega, latina o un personaje histórico. Casi siempre, ¿no? Agamenón Castro, una cosa así, ¿no? También, o un nombre así, o bíblico, o mitológico, etcétera, con un apellido común. Yo dije, lo único que quiero hacer es evitar eso, no quiero caer en eso. Y por evitar eso, me acostumbré a no ponerle nombre a mis personajes. Claro, pero lo que pasa es que les coloco algo como elementos, por ejemplo, el hecho de ser, lo de cabezón es intencional, porque fíjate que supuestamente ahora ya no es políticamente correcto llamarlo a alguien cabezón, ¿no? Porque ¿cómo vas a identificar a alguien por una condición física? Pero surgió de una anécdota que tuvo mi hijo, Isaac, cuando nos fuimos a Francia. Él tenía 13 años y empieza a ir al colegio y empieza pues su francés todavía era incipiente, pero le estaba ya hablando un poquito más, y sus primeros amigos escolares ya lo aceptan, fueron muy generosos, lo aceptaron rápidamente, y de pronto dice, oye, miren ese muchacho tal, ¿cuál? Ese muchacho, el cabezón. Y sus amigos dicen, mira, no, no hay que llamarlo, no, aquí en Francia no le decimos cabezón a las personas para identificarlos. Pero a mí lo que me gustó, me dio risa, digamos, literariamente, es porque mi hijo le dice, ya estoy de acuerdo, pero díganme, ¿es cabezón o no es cabezón? Entonces sus amigos dijeron, sí es cabezón, pero no hay que decirle cabezón. Entonces me hizo mucha gracia lo piensan, sí, él es el cabezón, o sea, mentalmente lo identifican como cabezón, pero no lo enuncian, ¿no? Eh, entonces se me quedó esa idea, y luego dije, bueno, vamos a llamar a este personaje cabezón, porque desde el momento en que el otro llama Rana, a Rana lo llama Rana, pasa a una categoría de nombre, o sea, el nombre genérico pasa a una categoría de nombre propio. Tiene que ver con los temas de identidad, en realidad, ¿no? Como la abuela, que podría ser la abuela de cualquiera, llega a una categoría de nombre propio también. Eso me gustaba, eso sí lo hice intencional, ¿no? Que sea una manera más, que vaya de lo genérico y que lo vayamos particularizando. Y, por ejemplo, está el dios Rana, o está el payaso, el payaso Rana. Todos son nombres genéricos, pero que luego los podemos ir identificando. O luego estaba por aquí cuando aparece el que luego se convierte la Rana Capitán Payaso, ¿no? O en las cartas estaba el médico amante, ya ni me acuerdo cómo era, pero algo así, ¿no? El médico amante, que también me había divertido mucho de escribirlo. Todos eran nombres como genéricos particularizados, ¿no? Que tienen que ver más que nada con esta idea de ir de lo individual a lo colectivo, ¿no? Pero salir fácil hacia lo colectivo, ¿no? Y fue interesante lo de Rana, porque Rana, obviamente, en su actuar es un Rana masculino, pero gramaticalmente es femenino en español, la Rana. Por eso es que yo indistintamente lo llamo el Rana, a veces le llamo el Rana, incluso el editor me dijo, Ricardo, hay errores aquí ortográficos, porque es la Rana, no el Rana. Yo le digo, no, es intencional, que en general sea el Rana, pero en algunos momentos también poner la Rana. Es decir, una cuestión genérica sin ningún problema, o sea, puede identificarse, o sea, gramaticalmente es identificable, pero genéricamente también es identificable, ¿no? Ahora, esto realmente también proviene, esto lo escribí durante la pandemia. En ese proceso, mi hijo Isaac, él pasó por una transición, él es trans masculino, y hablamos muchísimo al respecto. Y obviamente había, confieso, muchas cosas que no entendía y muchas cosas que me preocupaban, muchas cosas que me asustaban. Lo digo en serio, hay muchas cosas que me daban miedo y le preguntaba, pero, a ver, pero si pasa esto, ¿qué te puede pasar? Si haces lo otro, ¿qué te puede pasar? Si pasa esto, por favor, explícame para poder entender. Y tuvimos mucho diálogo. Por suerte yo tengo muy buen diálogo con mis hijos y con él muchísimo. Y me fue explicando todo lo que él también estaba aprendiendo
o descubriendo, ¿no? O sea, lo que él descubría me lo iba contando también para yo también comprender y poder apoyarlo desde mi lado, ¿no? Y mi madre, la abuela de Isaac, fue una de las personas que tuvo un gesto hermoso cuando se lo dijimos. Dijo, "Ah, a mí no me importa el nombre, la forma, lo que le dé la gana hacer. Para mí, yo lo quiero y punto, no me fastidien. Pero así como, ya, no me vengan con tonterías". Y claro, mi madre tiene 92 años. Y claro, todos estábamos, claro, lo que dijo, todos, por lo tanto, lo que dijo la abuela, todo el mundo acata, ya está, no hay problema, felices. Y a mí eso me encantó. Y eso me encantó y me dio al escribir esta historia me dio también mucha libertad para jugar con esto de los géneros y todo, y crear esta personalidad. Y el hecho, vuelvo al texto de la rana, en el pasaje de la historia gráfica que le hicimos con mi hija la menor, con Andrea, que también apoyó mucho a su hermano, porque ellos vivían en Francia en ese momento, ¿no? Lo apoyó mucho en la transición. Era el tema bíblico, ¿no? Que Dios pues encomienda a Abraham a sacrificar a su hijo, ¿no? Pero yo quería también, era algo más personal, ahora con lo que les he contado quizá lo van a entender en otro plano, no necesariamente todos los lectores lo tienen que saber, pero ¿por qué lo escribí? Lo digo para que sepan por qué lo escribí. Es como que ese Dios, de alguna manera, representa más que un ser divino a la sociedad, que la sociedad también te puede muchas veces impulsar a incluso por tus ideas o por las ideas de la sociedad, sacrificar a tu propio hijo, ¿no? Y tú no entiendes por qué lo tienes que sacrificar. Como pasa en ese pasaje, en ese capítulo, a su hijo pues se lo lleva y lo tiene que sacrificar, hasta que pasan esas cosas absurdas, que aparece el capitán payaso, le dice, no, no, mejor, y le cuenta, no, mejor sacrifica al otro, ¿no? Al que fue amante de tu mujer, a él sacrifícalo. Y dice, ya, sí, mejor no voy a matar a mi hijo, mato al otro, ¿no? Es una suerte de reconciliación con el hijo o con penetración con el hijo. No esto de una manera paródica, pero es lo que quise hacer. Y quien me hizo, fíjense, yo lo había escrito o tenía la historia, pero no lo tenía muy claro cómo lo iba a plasmar. Y quien me dio una pista y quien me dijo, es curioso, a veces uno escribe cosas que uno no es tan consciente, pero quien me hizo ver esta situación fue un escritor mexicano, David Toscana, que es muy amigo mío, y estaba yo, mientras escribí este libro, hice un viaje a España. O sea, lo empecé durante la pandemia, pero luego seguí escribiendo. Estuve en Madrid y casi siempre que vivo en Madrid, apenas llego, siempre nos vemos, tomamos unos tragos lo típico, ¿no? ¿Y qué estás escribiendo? Bueno, le cuento. Y él fue lo que me dijo, es Abraham, la imagen del padre, si debe sacrificar o no al hijo, ¿no? Entonces dije, ajá, pum, aquí hay una idea que sí me gusta desarrollar, ¿no? Y es lo que me llevó a esta escritura, y de ahí las relaciones con padres, hijos, siempre me ha interesado, ¿no? También en mis libros, ¿no? En otro libro anterior que tengo, que se llama Historia de un brazo, ¿no? También es un narrador, soy un alter ego mío, que habla de su padre que tiene 3 brazos, ¿no? Y también hay un nieto allí, ¿no? También me gusta ver estos temas generacionales. Entonces, esto de alguna manera también está en Crack, también está en Crack. No, pues muchas gracias, Ricardo, y ojalá podamos leer tu otro libro del Brazos. Estará interesante Espero también. que sí. Gracias. Muchas Por lo menos ya gracias. sé que hay un ejemplar, hay un ejemplar ahí circular, creo que es el que tiene Víctor, si no me equivoco. Ahí está, Víctor lo tiene. Va Que a no lo rotar, va a preste. rotar. Sí, va a rotar, claro que sí. Ok, Marien, gracias. Cómprenlo, adelante. cómprenlo mejor. Hacia el final platicamos de los libros, porque Ricardo nos tiene ahí algunas sugerencias y sorpresas. Gracias. Sí. Buenas noches, Ricardo. Qué gusto verte de nuevo. ¿Qué tal, Mira, a María? mí como lectora me encanta que los capítulos sean cortos y parece ser que eso es algo que te caracteriza a ti, el escribir capítulos cortos. Particularmente hay uno que a mí me encantó, que fue mi capítulo preferido. Y te lo voy a decir después de que tú me digas cuál fue el que más te gustó a ti de este libro de la rana. Uy, a ver. Creo, a ver,
pero no sería muy justo, la verdad, de un capítulo preferido, pero hay varios que sí me han gustado mucho. Creo que uno de los que me gusta mucho, o varios, pero quizá los que más tengo en mente es el de, es que se me vienen varios, el de cuando está la rana y la abuela y el narrador metidos encerrados, porque va a haber como una tormenta y van a viajar en el tiempo, ¿no? Y se embriagan, ya, como que ya llegó el fin del mundo, ¿no? Parece que ya llegó el fin del mundo. Ese capítulo me gusta mucho, porque es una suerte de involucrar a los tres. Luego me gusta mucho el último capítulo. Para mí el último capítulo me pareció pues redentor, digamos, porque era la armonía, porque no puedo decir la síntesis, sino la armonía de todo lo anterior, ¿no? De esta imagen de retomar este mito que se iba contando en la novela, de que empieza este mito masónico del niño que llora alrededor de una laguna y que se va llenando la laguna y él se transforma, y como el propio Cabezón también supuestamente ya ha habido un fin del mundo, y la pileta está todo destruido, está solo la pileta vacía, y él va corriendo alrededor y llora, y la pileta se llena, y él se transforma, él también se transforma, ¿no? Claro, y ese final de esa burbuja que sale de la pileta, de que suena, que acaba, y que bueno, que es abierto, ¿no? Cuando dice aquí, el sonido era una palabra que fue una pregunta. Crack, le respondí, que es el narrador, él transforma su comunicación, donde él también dice crack, ¿no? Y claro, y que llegado a ese punto puede significar mil cosas. Ya lo escribí pensando, yo creo que a este punto el lector, si escucha crack, ya entendió el lenguaje, ya aprendió el lenguaje croat, ya aprendió el idioma croat, ¿no? O tenemos esa ilusión de que ya aprendimos el lenguaje croat. Y de hecho tengo amigos lectores, y ustedes mismos también, tengo amigos que me dicen crack, ¿no? Pero que como que algo significa, ¿no? Yo ya entiendo qué quiere decir, hola Ricardo, todo, ¿no? Eso me gusta, que pase eso me gusta, significa que entran al lenguaje croat, ¿no? Y, y sería eso algunos de mis capítulos preferidos. Pues el dibujado en manga me gusta porque lo hice con mi hija, porque tiene que ver con mi otro hijo. Entonces está todo vinculado. O sea, como que cada capítulo tiene ahí un vínculo allí. Me gusta mucho también el que hablo el que lo cuento al revés, el que todo se cuenta al revés. Todo está narrado al revés. Me gusta mucho. Hay uno que me da risa, que es el que todo está como distorsionado, como que el sonido está un poquito después de haber movido los labios. Que ese es donde surge. En la casa de mi madre, ella tiene un televisor antiguo que no lo quiere cambiar y está así. O sea, ella ve la televisión, en las telenovelas, los actores mueven los labios y microsegundos después escuchamos lo que están diciendo, ¿no? O sea, no está sincronizado. Y yo ya me acostumbré, y yo, mamá, pero ¿cómo puedes ver el televisor así? Ella ya se había acostumbrado. Y yo cuando la visito, que voy todas las semanas, ya me acostumbré también. Entonces, pero de allí se me ocurrió, voy a utilizarlo, voy a poner aquí lo de la sincronía, ¿no? O sea, siempre cuestionando la comunicación, ¿no? No, se me vienen muchos pasajes ahora, ¿no? Me gusta la imagen de la abuela friendo plátanos, preparando café, y de pronto fastidiando a la rana, ¿no? Con ganas de tirarle un sartenazo. Todo eso. Pero ¿cuál es tu capítulo? ¿Cuál es el que más te gusta? Ya me intrigaste. Pues a mí me encantó el capítulo 7 porque en 8 líneas, bueno, no sé, a mí se me hizo tan interesante cómo conjugaste el lenguaje con los números. Es realmente, pues, muy original. Ese fue mi mejor capítulo para mí. ¿Cómo ves? Gracias. Sí, fíjate, tiene que ver con lo que había mencionado Melissa, que con respecto a la influencia cortasariana, ¿no? Hay ese famoso capítulo, se me fue el número, de Rayuela, en el que también hace, en el Gíglico, también hace este juego aquí de palabras, de sílabas, creando como un nuevo lenguaje, pero que en este caso yo utilicé números,
verbalizados, de tal modo que el lector de alguna manera pues entendiera que algo está pasando allí, ¿no? Es otro lenguaje, juego con la idea justamente de la traducción. Crack se puede traducir de muchas maneras, ¿no? Y supuestamente el Cabezón está buscando la mejor manera de traducirlo. ¿Mm? Pues Y muchas gracias, justamente, Ricardo. sí, gracias a ti, Mariana. Perdón. Juan José, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, Ricardo. Es un gusto ¿Qué tal? escucharte. Creo que me tengo que conectar más temprano porque ya me volaron dos de mis preguntas y comentarios. El primero era precisamente, yo vi aquí en la información editorial, precisamente suena, ¿no? Isaac, Sumalavia, Andrea Sumalavia, ya respondiste que son tus hijos, que son ilustradores, que viven en Francia. Precisamente te voy a preguntar sobre las ilustraciones y también mi capítulo favorito fue el 7 y este juego también que haces con las palabras, ¿no? De los números y todo. Yo me dedico mucho a la parte matemática, entonces para mí fue fenomenal encontrarme con esto. Y más que pregunta, yo te quiero agradecer porque vengo como de una especie de bloqueo lector, no he querido leer mucho, estoy saturado un poco y tu libro me ha ayudado mucho a descansar, a que en la noche llegaba, checaba uno de tus capítulos y dentro de eso seguía y seguía y seguía, tanto que no sé cuántos días llevo soñando sapos, ranas, estanques. Ha sido una lectura muy buena, no lo he terminado porque he ido poco a poquito y quiero disfrutarlo. Creo que no me había pasado con un libro así de cortito, porque por lo regular estos los acabamos en un día, en dos, a lo mucho. No, yo llevo un ratote ya con él, me aviento, o sea, me ayuda mucho a estructurar mi pensamiento para descansar mi mente y dormir, descansar. No sé si tus lectores te han comentado eso, pero bueno, yo soy un lector que lee muchísimo, muchísimo y este libro me ha permitido descansar y tener una experiencia completamente distinta a lo que estoy acostumbrado a leer. Así que te agradezco mucho. Ya tengo en Kindle y ahorita que lo mencionabas y todo, ya lo descargué en el Kindle y lo voy a leer y ya te comentaré ahí en Instagram cuáles son mis comentarios o si lo proponen aquí Víctor y Albert. La verdad es que ha sido un gran descubrimiento este libro. Te quiero agradecer por ello y pues un gusto escucharte y ver cómo construyes estos microrelatos. Muchas gracias. Gracias a ti. Y comento algo, ahora que hablas de la lectura de noche, durante la pandemia yo escribí este libro básicamente de noche. Era la época aquí de la cuarentena, ¿no? De todos, o sea, en el mundo entero, de la cuarentena. Y claro, era un momento, esto creo que sí tuvo que ver, condicionó la escritura del libro, que realmente era un momento en el que no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos qué iba a pasar y estábamos todos amenazados. Yo perdí un hermano por el COVID y era una idea, era muy triste porque tú de pronto te sentías como cercado, como que iba llegando, y estaba aquí en casa con mi novia, se llama Katy Serrano, que es escritora también, que es actriz, directora de teatro, claro. Entonces éramos eso también creo que ayudó en mi escritura. Durante la cuarentena fuimos muy performáticos. ¿Por qué? Porque claro, la sala se convirtió durante toda la cuarentena en varias cosas. Fue pista de baile, se convirtió en circuito de correr, se convirtió en gimnasio, se convirtió en sala de cine, donde comíamos pues dulce de leche o cajeta, ¿no? Como dicen ustedes, así, comiendo así por kilos, así, engordamos el tiempo tanto comer. Y leíamos mucho y comentábamos lo que escribíamos por la noche. Pero en ese momento, claro, como te digo, como que era un mundo paralelo, ¿no? O sea, realmente estabas evitando la muerte, ¿no? O sea, que estaba afuera, que literalmente estaba afuera. Y claro, querías sobrellevar todo ese peso de la presión. Y la escritura de Crack a mí también me ayudó, me liberó, porque me hizo salir de los límites de lo racional, ¿no? Y ya que comenté también mi gusto por el surrealismo, fue darle puerta abierta, ¿no? O sea, que salga todo, porque si no, creo yo que me hubiera costado mucho más sobrellevar esa etapa de la cuarentena
donde yo seguía dando clases virtuales y mis alumnos, yo les preguntaba, ¿qué tal? ¿Cómo están? Creo que es donde yo siempre he tenido buena comunicación con mis estudiantes, pero creo que fue la época donde más me he podido comunicar con ellos, a pesar de que la gente dice, no, la educación virtual es impersonal y todo. No, en mi caso no lo fue. Mis alumnos que me contaban, no, profesor, te acaba de morir mi papá, mi mamá, mi tío, mi tía, y todos los estudiantes que no se conocían en persona, se daban ánimos, no, vamos, fuerza, tu papá hubiera querido que siga, dale. Claro, yo estaba con un nudo en la garganta ahí, con 40 estudiantes, teniendo que hacer clases luego estas noticias, y cuando yo había perdido también un hermano, fue muy duro. Entonces, la escritura, la lectura, todo eso creo ha estado rodeando a la rana, y además donde hay mucho humor, pero un humor duro también, ¿no? Y yo cuando escribía, lo escribía sobre todo por las noches, lo escribía y se lo leía a Katy, a mi pareja, ¿no? Y ella me decía, pero ¿qué te ha fumado? Me dice, ¿qué te ha fumado? ¿Estás loco? Se reía, diciendo, ¿qué te ha fumado? Y a mí, cada vez que me decía eso, a mí me encantaba, porque yo no fumo. Entonces me gustaba que me decía que te has fumado. Entonces ya al día siguiente estaba con otras ganas también de escribir. Es toda esa sumatoria de sensaciones que yo tenía, o que todos hemos tenido. Por ejemplo, porque con Korak yo también salí de un bloqueo de escritura, porque también estaba algo bloqueado, pero Korak me ayudó a salir del bloqueo de escritura. Y curiosamente yo sí tuve un bloqueo, esto es muy raro, en la cuarentena yo tuve un bloqueo de lectura de ficción. No podía leer ficción en la cuarentena. Leía mucho artículo académico, ensayos, textos académicos, cosa muy rara, porque es donde uno menos debería estar concentrado, es donde más estaba concentrado. De hecho, yo lo entiendo, era una protección de no querer conectarme con otros mundos, y no estar con una suerte de quiero estar, por un lado, surrealistamente, liberar la mente, y por otro lado, mi lado racional ahí, sosteniéndose ahí de una cuerda, ¿no? Y ese es un poco el contexto de la escritura del libro. Gracias, Juan José, por el comentario, las palabras, por tener Historia de un Brazo. Y lo pueden comentar también en las redes, o sea, se toman su fotito y lo comentamos. No, muchísimas gracias, un gusto. A ti, el gusto es mío. Jenny, adelante. Gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Ricardo, pues qué gusto, qué lástima que no pude ir al desayuno. Pero de verdad, a mí déjame decirte que a mí me encantan los libros que me hacen divagar, los libros diferentes, que están narrados de otra manera. Esos libros que me hacen que mis neuronas se trabajen un rato, que no sea tan lineal como normalmente lo que acostumbramos a leer todos. Y eso fue lo que más me gustó. Me encantó esa manera en cómo nos vas poniendo. Yo algo que les comentaba era de que cómo una sola palabra puede hablar tanto. Y creo que muchas de nuestras palabras comunes también muchas veces significan demasiado, tanto bueno como malo, ¿no? Entonces sí me Exacto. gustó mucho eso que tomaras, ¿no? Que con una sola palabra podrías hablar, pero a lo máximo. Otra cosa que me gustó efectivamente, que sí, como decían María, ¿no? Son capítulos muy cortos, ¿no? O sea, son historias cortísimas, pero a la vez son enormes porque nos dejas pensando tanto. Yo sentí que hasta en varios de ellos hacías como una crítica social, una crítica a la familia, una crítica a las cosas que nos pasan a diario en el momento. Y no sé si sea así, pero yo sí lo sentí, ¿no? Como que era esa crítica a las cosas que nos van pasando a diario, en lo común, en lo que vivimos y en lo que vamos pasando día con día. Entonces, sí, quisiera que nos platicas un poquito por qué eso, ¿no? Porque una sola palabra. Mira, me han preguntado cómo surge, por ejemplo, la idea de la rana, la idea de una sola palabra, y no tengo una idea muy clara exactamente. Yo creo que esto fue como en el proceso, como que de pronto vino, ¿cuánto fue? Ya, poco antes de la pandemia, Katy daba unos talleres, unos laboratorios de escritura. ¿Cómo era? Como ella tiene formación actoral y de dirección de teatro, venían sus estudiantes de su taller de escritura literaria, pero ella preparaba la casa, la sala, como un escenario teatral, performático. Cada clase había una decoración completamente distinta.
lo cual es una locura, pero a ella le encantan esas cosas, pues hacía todo eso. Y de pronto yo llego de trabajo, llego a la casa y veo la sala transformada en mil cosas así. Y yo estaba, y ella había pedido a una amiga de ella, que es actriz, le había pedido unos muñecos, esos que usan los ventrílocos, pues esos muñecos, y era una pareja, ¿no? Y estaban allí, y me hacían gracia, ¿no? Los muñecos, y llegó un joven, el primero que llegó a la casa es un amigo mío muy joven, que es un poeta, y luego fue mi editor de otro de mis libros, y le cuento a él, le digo, esto parece como de fábula, ¿no? Y claro, uno dice fábula y esto remite a los animales. En las fábulas son animales pues, que hablan, ¿no? Pero que hablan directamente, o sea, que están humanizados, digamos, ¿no? Con sus rasgos de animales, pero hablan en los relatos, en las fábulas. Pero es allí donde... Ah, y este amigo poeta es un amigo formado, fue alumno de otro poeta mayor, que es muy importante en el Perú y América Latina, que se llama Mario Montalbetti. Es un gran poeta y ensayista, se lo recomiendo. Pero es un poeta que trabaja mucho, él también reflexiona sobre el lenguaje, Mario Montalbetti, sobre las posibilidades del lenguaje y también hace unas reflexiones, en algunos casos hasta surrealista, pero él es muy racional. Él fue discípulo de Noam Chomsky en Estados Unidos. Pero ya para decir si pues, el tipo como y tenerlo de profesor, yo no lo tuve como profesor, pero este otro amigo sí. Y hablábamos esto del lenguaje, las posibilidades del lenguaje, los límites del lenguaje, de lo que puede decir una sola palabra, ¿no? Entonces fue ahí donde se me ocurrió, ¿y qué puede decir una onomatopeya? Porque la onomatopeya, en realidad, la definición básica es, pues, en este caso, la castellanización del sonido emitido por algún animal. ¿Cómo lo oímos nosotros? Pero que es arbitrario, porque nosotros lo oímos así, en cada país lo dicen diferente. Entonces dije, claro, partiendo de allí, de la esencia misma de la onomatopeya, que no existe una única onomatopeya, ahí es donde dije, no, el lenguaje pues es maravilloso, ¿no? Es poderoso. ¿Y cómo creemos que lo tenemos todo muy claro, muy definido, ¿no? Pero no tenemos nada claro, no tenemos nada seguro con el lenguaje. Y eso me encanta, porque es lo que me permite seguir escribiendo, es lo que me permite seguir explorando sobre el lenguaje, ¿no? Tratando de ver qué hay más allá, ¿no? No solamente con este tema, pues, de buscar la palabra. Por ejemplo, esta frase muy francesa de la palabra justa, la palabra precisa, de Flaubert, ¿no? Le mot juste. Yo creo que hay una mala interpretación del le mot juste, de la palabra precisa, pensando que la palabra precisa es la palabra exacta. Creo que eso, lo exacto para mí es limitante. En cambio, si lo traducimos como la palabra justa, en el sentido de que le estás tratando de buscar la palabra más justa, que le haga más justicia a lo que tú quieres decir. Pero ojo, es una pretensión. Tienes las ganas de acercarte a lo que le hace más justicia, pero nunca llegas. Pero si dices palabra exacta, ya está limitado. Entonces yo creo que en la literatura lo que buscamos es palabras aproximadas, que le hagan justicia, no palabras exactas, ¿no? Y claro, y eso pasa con Croak. Por eso cada vez que dice Croak, el cabezón traduce de una manera de acuerdo a las acciones también. De acuerdo a las acciones. Porque muchas veces son cosas que ha vivido ya la rana, que le cuenta lo que ha vivido, o cosas que están pasando en ese momento, ¿no? Y ahí Es la vida, ¿no? Vamos de acción en acción. ¿Perdón? Así es la vida, nos vamos de acciones en acciones, igual que la rana. Exacto, brincamos, digamos, ¿no? Brincamos en muchas cosas. Ahora, la observación que hiciste al principio también es cierta es una rana que va ironizando y muchas veces también se asusta de los problemas cotidianos de este mundo, ¿no? Así, bueno, de hecho empieza burlándose del sistema burocrático, de las injusticias, de la abuela que lo ha mandado a ponerse un traje para hacer un trámite administrativo y hay una hormiga vestida de ahí de traje de novia, pero luego unos gendarmes que se la llevan. Entonces, hay una situación allí, se van problematizando muchas cosas sobre también injusticias, sí, también, ¿no? O cuando las moscas quieren cancelar a la rana también, ¿no? Y está asustado, pues no sabe qué es lo que le va a pasar, ¿no? Y también cuando el uso que él hace del selfie, también me acuerdo, o también él es un mentiroso, ojo, la rana también miente mucho, la rana miente a conciencia, ¿no? Porque ese pasaje
en el que le manda mensaje de texto a Cabezón y le dice, tu abuela, ¿no? Tu abuela está aquí en una iglesia, le está contando que la abuela tengo que estar con unos amantes en el confesionario. Dice, pero si la abuela está acá, la estoy viendo, ¿no? Y le manda un selfie de su foto con cara de loco. Eso también, es una rana, de alguna manera es un narrador que en técnica narrativa se llama el narrador poco fiable, ¿no? O sea, tenemos una rana poco fiable, tenemos a un narrador poco fiable, entonces, claro, pero eso hace de negación, puede ser una verdad, ¿no? Cierto, ¿no? Y eso fue lo que me encantó, porque nos metes estos detalles de pues de estas críticas del momento, pero aparte nos lo haces de una manera diferente, de esta manera de llevarnos, ¿no? De ponernos a pensar, y eso es lo que más me gusta. Pero pues muchas gracias, Ricardo, te agradezco mucho. A ti, gracias, Jenny. O el pasaje de las ranas del norte y las ranas del sur también, ¿no? Están en guerra. Bueno, de hecho, también hay unos guiños con la violencia, la guerra interna que hubo en el Perú en los años 80 también, ¿no? Cuando, bueno, la burla de, ¿qué le dicen? Risa o muerte, ¿no? Claro, pues ahí es obviamente una parodia, ¿no? Salvo, bueno, va burlándose de muchas consignas, ¿no? Del imaginario popular o de las ideas, de las doctrinas también, ¿no? Se burla de todo, ¿no? Esta rana. Y los amigos o vecinos que trágicamente quedan en bandos diferentes y cuando se encuentran, mejor pues se vuelven desertores. Pero bueno, qué difícil, porque hemos leído de casos que han sucedido y que así pasaba, ¿no? Efectivamente, claro. Esto es muy borgiano. ¿En qué momento eres el traidor y en qué momento eres el héroe, ¿no? ¿Cómo pasas de héroe a traidor con una facilidad increíble, ¿no? Y lo vemos en nuestra política actual, ¿no? En nuestra política actual lo vemos, pero a cada hora. Y eso también quería mostrar aquí con el entorno de la rana, ¿no? Claro, porque está la abuela, están estos jóvenes que están huyendo, ¿no? Esta idea me gusta. Uno de los pasajes que me gusta es cuando juega la ruleta rusa, la ruleta de la muerte, con el revólver allí, ¿no? Bueno, por eso es que la imagen, aquí que justo han subido, esta es otra ilustración que hizo mi hijo. Lo interesante es que esta ilustración fue muy libre. Esta ilustración que ha puesto aquí en los comentarios, Albert, esto lo hizo mi hijo Isaac sin yo haber acordado nada con él. Él dijo esto. Y me gustó mucho, ¿no? El revólver y la cara de la rana, pero por dentro, ¿no? Con su cigarro ahí. Me gustó mucho. La otra, esta sí fue conversada con mi hijo Isaac. Y es muy graciosa, la anécdota se las conté a Víctor, a Marina, a Samantha. Que mi hijo Isaac me dice, papá, pero ¿cómo quieres lo de la rana? No me queda claro. ¿Qué quieres que haga con la rana? Y yo me tomé la foto. No, pero la anécdota es la siguiente. Que Isaac hace esta foto. Perdón, hace este dibujo. Y yo se lo muestro a Andrea. Andrea mira lo de aquí y me dice, papá, pero eres tú. ¿Se imaginan? Mi hija Andrea ve esto y dice, eres tú. Y efectivamente yo me puse en esa posición, como simulando que jalaba la cadena de Walter, y me tomé una foto y se lo mandé a Isaac. Digo, algo así, Isaac. Isaac me propone esto. Pero lo que a mí me sorprendió es que mi otra hija, ¿cómo diablos dijo que era yo? Digo, ¿de dónde ha sacado eso? Y es por mi postura, por mis movimientos. Entonces, claro, esos son los ojos de los ilustradores, porque están más entrenados. Así como un lector está entrenado en las frases, un ilustrador está entrenado en los trazos y los movimientos de las personas, ¿no? Entonces, y efectivamente, ¿no? Entonces, eso me gustó, como de alguna manera estaba yo vinculado con esta rana físicamente. Yo me imagino a la rana, me la imagino así, bueno, acá está dibujada dentro también, ¿no? Por Andrea, con estos gestos también. Aquí, bueno, también me ha gustado mucho. Bueno, y el resto de la abuela y los amantes de la abuela, incluso el capitán payaso también, me caía muy mal. Dije, bueno, si me cae mal está muy bien, porque la idea es que le caiga mal también a los demás. Que es un tóxico total, ¿no? Que era de alguna manera, es la imagen del tóxico. El capitán payaso
el payaso es un tóxico total. Pero te Eso. basaste en algunas personas conocidas para estos personajes, porque bueno, ya tus hijos te decían que la rana eres tú de alguna manera y tiene mucho tal vez de ti, según nos contabas, pero los otros personajes son algunos conocidos, familiares, la abuela, el cabezón, el abuelo que todo el tiempo se ríe, en fin, no lo sé. ¿De dónde salió esa creatividad de los personajes? Mira, a mí me pasó algo muy gracioso. Bueno, ahora me hace gracia, pero en su momento no me hizo nada de gracia y hasta me molesté. Me manda un mensaje un primo, un mensaje por WhatsApp. Él había estado ebrio, había estado bebiendo y había leído el libro. Mentira, no había leído el libro, había leído una reseña del libro. Y él vivió en la selva del Perú y él vivió con mi abuela. Entonces él se asumió el personaje y me dijo, no, y estaba muy molesto porque según él yo había escrito sobre mi abuela y sobre él. Y yo le digo, no, en realidad tú no eres tú, y si no, bueno, en fin, le aclaré muchas cosas, pero me ayudó a pensar luego, y efectivamente sí había cosas, por ejemplo, mi abuela vivía en la casa de una tía mía, y la disposición de la casa de la novela es la disposición de la casa de mi tía. O sea, donde estaba allí la pileta, estaban ahí los baños, y este tipo de baños con cadena. Es más, pero algo que no está en esta novela, pero en esa casa de mi tía tenía como varios baños consecutivos, no, más de uno, tenía como 2 o 3, porque también era una casa grande porque también daba clases de corte y confección ahí. Pero había uno de los baños, tenía un inodoro con cadena, pero también tenía ducha. O sea, la ducha sobre el inodoro. Era una cosa muy rara, ¿no? Entonces tú podías estar pues defecando y abriendo bajo la ducha, ¿no? Una delicia, un placer. Y era algo muy loco, ¿no? Entonces yo me acordaba de eso y me acordaba de mi abuela, porque como mi tía tenía estas clases de corte y confección, mi abuela les vendía a las alumnas, eran mujeres todas, les vendía café, bebidas, pasteles, ¿no? Plátano frito. Entonces de ahí me acordé de mi abuela friendo plátano, ¿no? Además, mi madre es de la selva, del Perú, y mi abuela también. Entonces, el plátano frito es muy común, y el café es muy común allá, ¿no? Como los frijoles, también el café y el plátano frito todo el tiempo, ¿no? El café, pero no puse frijoles en la novela, pero sí el plátano frito y el café. Entonces, de alguna manera esa abuela sí tiene una cercanía con la mía. También, mi abuela era también muy sarcástica, muy irónica, pero físicamente no. Físicamente mi abuela era muy pequeñita. Entonces yo esta abuela de Crack me la imaginaba más grande, ¿no? Más grande. Y luego, pues, mi abuela no tuvo un único esposo en toda su vida, sino tuvo otras relaciones. Y claro, yo todo esto lo potencié, lo exacerbé y trastoqué, ¿no? En el caso del cabezón, así como me puedo sentir la rana, me puedo sentir también el cabezón. De hecho, cuando yo era niño, otros niños, otros más pequeños, en algún momento, había uno en particular, el ahijado de mi hermana mayor, le decía ahí, preguntándole por mí, señor, ¿y tu hermano el cabezón? Entonces, ya me quedé nunca me han llamado cabezón, salvo ese niño, ¿no? Entonces me quedé con esa idea. Entonces, igual, acordándome que a mí me decían, ese niño me dijo el cabezón, me acordé de la anécdota de mi hijo, luego en el colegio, llamando cabezón a un francés, y se me quedó en la mente, ¿no? Y de ahí salió quizá un poco, y bueno, el cabezón quiere ser escritor, es joven y quiere ser escritor, y la rana es terriblemente irónica y malo, es malo con el cabezón, ¿no? Le dice, tu novela prácticamente le hemos tirado al guata, ¿no? O sea, tu novela es una mierda, ¿no? Es lo que le está diciendo, ¿no? Y claro, es el alter ego que podemos tener todos en algún momento, la tentación del fracaso, como decía el escritor peruano Julio Ramón Ribeiro, ¿no? En el título de sus memorias. Pero más allá de eso, no hay personas identificables, son construcciones más del momento. Muy bien, muchas gracias. Albert, adelante con tu pregunta. Pues ya más que pregunta, pues agradecerte, Ricardo. Yo también soy una de las personas que disfrutó tu libro y cada una de las historias que viene ahí. Justamente
tenía algo de las preguntas, pues ya fueron siendo respondidas por cada uno de los compañeros y cada una de las respuestas las disfruté bastante, ¿no? Pues sí, justamente fue todo un verdadero, pues toda una historia, ¿no? También que contar y dijera la rana Croak y cómo conseguimos tu libro, ¿no? Porque pues la verdad es que, bueno, sí, fue por recomendaciones y cómo fue acercándose poco a poco hasta que estuve en la Ciudad de México y bueno, ahora aquí ya con los compañeros que lo pudieron leer, disfrutar y bueno, tener sobre todo la charla aquí contigo, ¿no? Pues tristemente para muchos, bueno, el jueves siempre es como un día más complicado, día de semana, día laboral, y bueno, se complicó a varios y bueno, pero pues ya habrá oportunidad en algún momento, al igual como podamos leer algún otro de tus libros, que por ahí ya Marín tiene uno, Víctor tiene algún otro, y bueno, no sabía que había más, pero pues bueno, a mí también me hubiera gustado tener otro más, ¿no? Pero bueno, ya habrá chance y tenemos esa oportunidad ya de estar en contacto contigo y de poder llegar a algún acuerdo por ahí para ver qué hacemos, ¿no? Y por último, pues la foto, ¿no? Por ahí sí tiene la portada de su libro pues para tomarnos la foto del recuerdo de mientras aquí en manera digital. Y ahí va el primer intento, 2 y... gracias, María. 2 y 3. Va otra para los que salieron con los ojos cerrados. A ver, ahí va 1, 2 y 3. Listo, muchísimas gracias. A Víctor. ustedes, la verdad que lo he pasado súper bien. Encantado, encantado. Y además, es que es la primera experiencia de participar mis libros en un grupo de lectura no peruano. Y eso es muy interesante porque, bueno, si bien pues estamos hermanados, latinoamericanos, la lengua, etcétera, pero siempre hay miradas diferentes porque hay formaciones diferentes, otra tradición literaria, leemos otras cosas, pero también leemos muchas cosas en común y siempre es muy valioso poder saber esas lecturas, esas apreciaciones, qué es lo que les llama más la atención de algún pasaje que en otro. Eso también para mí es muy importante para saber cómo lo que escribo, de qué manera es leído, imaginado, proyectado, ¿no? Y eso que obviamente lo agradezco mucho y ojalá esperemos que se concreten ediciones mexicanas. Estoy en eso. Y bueno, yo voy, como les digo, por diversos temas académicos, de escritor, etcétera, voy a México seguido y espero el próximo año tengo que ir sí o sí, eso no, lo sé porque hay un tema de trabajo que tengo que ir a México sí o sí, donde me estaré comunicando pues con ustedes, coordinando con Albert o con ustedes, con cualquiera de ustedes, como lo deseen. Y ya saben, tienen aquí un amigo, tiene allí Víctor el libro de Katy, que como les dije también ella es escritora, y sus microcuentos, los microcuentos los tiene Samantha, creo, si no me equivoco. ¿O los Sí, tienes no tú? pudo entrar hoy Samantha, tuvo un compromiso, ya no entró, que también nos Ahí participó. lo tiene Víctor también. Sí, eso te queremos pedir. Estos libros los vamos a rolar, pero que nos dejes saber cuando vengas para tener ejemplares de tu libro más reciente, que lo tiene Marien, y de estos libros de Katy, también para que te los podamos comprar y programar alguno de tus libros más adelante, empezando el año. Entonces, cuando vuelvas a Perfecto. venir, te damos la lata, hay que vengas en la maleta, te traigas unos ejemplares. Encantado, bueno, por mí un placer. Un placer. La ventaja de haber escrito libros tan delgaditos, que puedo poner en la maleta así grandes paquetes, ¿no? Claro, imagínense, si hubiera escrito novelas así, sí me hubiera costado ahí llevar ese ejemplares. Sí, Claro, Sí, muy bien. pero bueno, es pues una ventaja. Gracias, de verdad que les Muchas agradezco gracias, Ricardo. muchísimo. Buenas noches. Buenas buenas noches a noches a ustedes, que les todos. vaya Ellos. muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, un gustazo, Buenas noches, Ricardo. gracias. Gracias, bye. Nos vemos, buenas Hasta luego, noches. adiós, Marien. Gracias. Adiós a Bye. todos, muy buenas Adiós. noches, descansen. Adiós. Sale, Juan. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos. Muy bien.